Hola a todos y todas, bienvenidos a nuestro podcast, El Poder en Equilibrio. Mi nombre es Mary Romero y hoy les estaré acompañando en este espacio enriquecedor, donde realizaremos un viaje por el tiempo. Desglosaremos conceptos, historia, funciones y normativas que fundamentan e implementan las ramas del poder público. ¿Están listos para este viaje por la teoría política? Empecemos. El día de hoy nos acompañan dos personas con un amplio conocimiento en estos temas, que son esenciales para comprender cómo funciona nuestro Estado y las ramas del poder público. Demos la bienvenida a Ani Sanabria y a Tania López. Muchas gracias por invitarme a este espacio tan importante. Claro que sí. Hoy los estaré acompañando en este espacio, compartiendo mi conocimiento. En este caso, vamos a hacer un recorrido por la historia, características, antecedentes históricos que respaldan la creación y la implementación de las ramas del poder público. Comenzaremos por el principio, es decir, cómo fue que se crearon las tres ramas del poder y quién propuso esta idea. Empecemos por lo básico. El concepto de separación de poderes es uno de los pilares de la democracia moderna. Fue popularizado por el filósofo francés Montesquieu en su obra El espíritu de las leyes de 1748, donde se argumentaba que para evitar el abuso de poder, el gobierno debe dividirse en tres ramas independientes pero interdependientes: el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. Esta idea no surgió de la nada, tiene raíces en la antigua Grecia y Roma, donde pensadores como Aristóteles ya hablaban de equilibrar funciones gubernamentales, pero fue la Ilustración del siglo XVIII la que impulsó, influenciada por el absolutismo monárquico que asfixiaba a Europa. En el contexto histórico, la separación de poderes se consolidó con la Revolución Americana de 1776, con la Constitución de los Estados Unidos de 1787, sirviendo de modelo para muchas naciones, incluidas las de América Latina. Por ejemplo, en Colombia, la Constitución incorpora esta división para evitar tiranías, adoptándola a las realidades de nuestro país. Y a partir de 1936 se crearon los órganos de poder público. Posteriormente, en 1945, por medio de la reforma política, las tres ramas del poder tomaron forma, y hoy sabemos que estas son las que se encuentran plasmadas en la Constitución Política de 1991, determinando su organización y su funcionamiento. Les comparto una frase que me llamó mucho la atención del filósofo Montesquieu, la cual nos recuerda que no debe haber ningún poder por encima de los demás y ninguno puede dominar ni ser dominado. Ahora vamos a escuchar a continuación lo que nos va a compartir Tania, quien nos explicará las características y funciones de cada rama de poder público que existe en nuestro país, Colombia. Claro que sí, estoy muy contenta de participar en estos temas que nos permiten comprender cada día cómo funciona y qué características tiene cada una de ellas. Comenzaremos por la siguiente pregunta. ¿Alguna vez se han preguntado por qué el poder de decisión en un país no recae en una sola persona o entidad? Esto sucede porque la historia nos ha demostrado que la concentración de poder trae abusos de poder. Por esta razón, debe estar distribuido para proteger la libertad y los derechos de todos, garantizando la toma de decisiones de una manera justa y equilibrada. En Colombia, que es un país democrático, el poder se divide en tres ramas. Ahora bien, vamos a entrar en materia. La rama del poder legislativo es el corazón del pueblo, representado por el Congreso o Parlamento. Su función principal es crear, modificar y derogar leyes. Sus características son la elección popular de sus miembros, diputados y senadores, empleando la deliberación colectiva de una manera que es normativamente clara de la Constitución, donde se establece que la soberanía de un país reside en el pueblo y se ejerce a través de esta rama. Ahora, la rama del Poder Ejecutivo, liderando por el presidente o primer ministro, se encarga de ejecutar las leyes, administrar el Estado y representar el país institucionalmente. Sus rasgos son la jerarquización del ministro y secretarios con la responsabilidad de políticas públicas de educación, salud y defensa, surgiendo históricamente para contrarrestar legislaturas ineficientes como límites constitucionales para evitar que se conviertan en un rey disfrazado. Y por último tenemos la rama del Poder Judicial, que es el guardián de la justicia, compuesto por tribunales y cortes supremas, donde se interpretan las leyes, se resuelven disputas y se protegen los derechos humanos. Su independencia es crucial, compuesta por jueces vitalicios o con nombramientos estables.
Se fundamenta con normativas de tratados intencionales como, pues, por ejemplo, la Convención de Derechos Humanos y códigos penales. Es importante saber que estas ramas no son estáticas, evolucionan con reformas constitucionales. Su propósito fundamental es lograr los fines del Estado promoviendo el bien común, garantizando la justicia social y protegiendo la libertad individual. Cada una tiene sus funciones y roles diferentes, pero cada una de ellas se complementa para trabajar de una manera armónica, evitando vacíos y abusos del poder. Ahora ya sabemos qué es lo que hace que este sistema funcione de manera equilibrada y organizada, permitiendo que estos mecanismos de pesos y contrapesos sean un seguro de vida de la democracia, donde se protegen los derechos individuales, en donde su importancia radica en transformar un gobierno potencialmente equilibrado y justo. Esta es la genialidad de Montesquieu, un sistema donde cada rama vigila a las otras para evitar abusos de poder. Ahora, ¿por qué son tan importantes? Imagina un poder absoluto. Podría llevar a una corrupción como en regímenes autoritarios, donde un líder controla todo y pues los contrapesos aseguran que ninguna rama domine. Daré unos ejemplos concretos para que se pueda comprender de forma clara. El legislativo puede vetar presupuestos del ejecutivo o iniciar investigaciones. El segundo, el ejecutivo tiene poder de veto sobre las leyes legislativas, pero el Congreso puede anularlo con mayoría calificada. El judicial declara acciones inconstitucionales de las otras ramas, como cuando una Corte Suprema anula un decreto presidencial por violar derechos. Como tal, estos mecanismos fomentan la rendición de cuentas, obligan la transparencia, reducen la corrupción y protegen a las minorías, permitiendo así que los pesos y contrapesos no sean frenos, sino que sean aceleradores de una democracia justa. Para cerrar, analizaremos los riesgos. Si esta separación se debilita, ¿qué pasaría? Bueno, la soberanía del Estado, esa autoridad suprema del pueblo para autogobernarse, depende de un equilibrio frágil. Si una rama domina, como un ejecutivo que controla el judicial, surgen amenazas graves. Primero, el autoritarismo. Un líder podría legislar por decreto ignorando el Congreso, llevando a dictaduras disfrazadas como en Venezuela, donde la concentración de poder erosionó la soberanía popular al suprimir oposiciones. Segundo, la inestabilidad sin contrapesos. La corrupción florece. Pensamos en los escándalos donde los legislativos capturados por ejecutivos desvían fondos públicos, sustrayendo la economía y la confianza ciudadana. Tercero, pérdida de derechos. El judicial debilitado no protege libertades, permitiendo vigilancia masiva o represión, como en regímenes híbridos, donde la soberanía se convierte en herramientas de élites. Por esta y muchas más razones, la historia lo confirma que ignorar la separación lleva a ciclos de inestabilidad y retroceso en el desarrollo de un país. Para preservar la soberanía, debemos fortalecer las instituciones que promueven la educación cívica, la independencia judicial y garanticen elecciones transparentes. Solo así el Estado sirve al pueblo y no al revés. Llegamos al final de nuestro programa. Agradecemos a nuestra audiencia por acompañarnos en este viaje por las ramas del poder público. Esperemos a que hayan comprendido de una mejor forma cómo cada una de ellas contribuye al equilibrio y al funcionamiento de nuestro país y cómo estas son fundamentales para el orden del Estado. Bueno, a partir de una búsqueda informática o informativa, utilizamos las siguientes fuentes para afianzar nuestro conocimiento sobre los temas que tratamos el día de hoy. Estas fuentes utilizadas son Breve Historia de la Separación de los Poderes del Nacional, Curso de Inducción a los Gerentes Públicos de la Administración Colombiana, la Red Cultural de Banco de la República, Ramas del Poder Público en Colombia. Tenemos también Montesquieu, el padre de la separación de poderes. Historia como tal, quien nos comparte esta información es History National Geographic. Y por último encontramos la más importante, que es la Constitución Política de Colombia, Poder Judicial de Colombia. Bueno, nos despedimos y nos encontramos en el próximo episodio. Chao, chao.